Si usted es asmático o asmática, probablemente estos días de frío le han hecho una mala pasada. Se siente peor, incluso ejercitarse con este frío complica la situación para los asmáticos. Por eso hoy vamos a hablar al respecto con la doctora María Felicia Montero, que es especialista en medicina interna y neumóloga también. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Doctora, ¿qué pasa con las bajas temperaturas, incluso ejercitarse, verdad? Que entre ese aire frío a nuestros pulmones en un asmático. ¿Qué es lo que provoca? Bueno, hay receptores de frío y receptores que pueden ser estimulados en las vías respiratorias, que ahora más adelante se los puedo explicar en el dibujo. Un paciente asmático que tal vez no está bien controlado y no utiliza su medicación de rescate, cuando se expone a cambios de temperatura puede ser un factor desencadenante. Sin embargo, sabemos que hay muchos otros factores desencadenantes como los virus, los cambios de temperatura, los alergenos como los ácaros, cucarachas en los pacientes que están sensibilizados. También hay algunos medicamentos, el smog, el tabaco. Hay muchos factores que pueden desencadenar una crisis asmática, no solo el frío, pero sí los cambios de temperatura bruscos, sobre todo que estamos en un lugar caliente y después salimos a un lugar frío, eso puede hacer que nos desencadene una crisis de asma. Doctora, hablemos al respecto del frío y si gusta vamos hacia la pantalla para que nos explique mejor qué es lo que desencadena el frío en un asmático. Bueno, importante, aquí tenemos dos pulmones. Este pulmón que está acá es el pulmón en un paciente sano y este que está acá es en un paciente con asma. ¿Okay? Si nosotros vemos este bronquio, que son las vías respiratorias, ¿verdad? Que llevan el aire a los alvéolos donde se oxigena. Aquí vemos que la pared es delgada y que no hay inflamación. ¿Qué es lo que pasa? En un paciente asmático que puede estar sensibilizado, ocurre inflamación y hay secreción de moco, como lo podemos ver acá. Y hay broncoconstricción. Esto es una palabra que, como su nombre lo dice, el bronquio se cierra. Entonces vean aquí, el bronquio está abierto, la persona puede respirar y aquí el bronquio está cerrado. Por aquí hay receptores que se afectan a cambios de temperatura, alergenos. Entonces esto lo que produce son los síntomas de asma, que son tos, falta de aire, pitos en el pecho y opresión de pecho. Son 4 síntomas típicos cíclicos que hacen el diagnóstico de asma. Doctora, hay poblaciones como los niños, como los adultos mayores, los abuelitos, que el frío empeoran este tipo de cuadros. ¿Qué hacemos en estos casos? Ok, muy importante entonces. Esto, así en términos sencillos, es muy importante entenderlo. Entonces hay inflamación y el bronquio se cierra. El tratamiento del asma está dirigido en este sentido: desinflamatorios o antiinflamatorios y broncodilatadores. Entonces tenemos medicamentos que manejan la inflamación, como los esteroides inhalados, y medicamentos, ¿verdad?, que abren el bronquio. Entonces de ahí la importancia de mantener siempre el tratamiento. Ahora, esta inflamación no siempre es percibida por el paciente asmático. Entonces el paciente se siente bien, deja el tratamiento. ¿Qué es lo que pasa? Viene un cambio de temperatura, se exponen al virus y desencadenan una crisis asmática. De ahí la importancia que siempre tengan un control adecuado con su neumólogo y usen el tratamiento. El único que puede variar el tratamiento es el neumólogo, ¿verdad? Y no automedicarnos. Y no automedicarse, el medicamento. Doctora, en el caso, ¿verdad?, de la época de que estamos viviendo, que resfríos, que esto podría empeorar el cuadro de una persona asmática. Sí, entonces, ¿cuáles son los principales factores desencadenantes, verdad? Los factores desencadenantes tenemos los cambios de temperatura, ¿verdad? Los virus, ya vimos que no solo el coronavirus, sino influenza, parainfluenza, virus respiratorio sincicial, los alergenos. Esta inflamación, ¿verdad?, puede ser alérgica o no alérgica. En 50% de los casos, generalmente en niños, es alérgica y en la edad adulta puede ser no alérgica. Los principales alergenos son los ácaros, la cucaracha, el pelo. Y en un estudio que hicimos en el hospital, el 99% de los pacientes eran alérgicos a los ácaros. Esto es muy interesante porque los ácaros son unos bichitos que aumentan cuando hay humedad. Entonces también los pacientes asmáticos en la época lluviosa tienden a tener más síntomas. Más cuadros. Doctora, ¿cuáles son las señales de que un paciente está sufriendo un ataque de asma? Ok, entonces los principales síntomas, si vemos aquí entonces tos, ¿verdad?, porque hay inflamación, se cierra el bronquio, entonces eso me produce falta de aire, opresión de pecho,
pipitos en el pecho. Esos 4 síntomas son los síntomas típicos de asma. Cuando yo tengo un aumento en esos síntomas, un aumento en la tos, un aumento en la falta de aire, opresión de pecho, ¿verdad? Y dificultad para respirar, eso me indica a mí que estoy con una crisis, ¿verdad? Con una crisis asmática. Las crisis pueden ser desde leves hasta severas. Puede que se pueda manejar en la casa con un inhalador o inclusive que tenga que ir al hospital para manejarse con nebulizaciones, y en las crisis más severas que se manejan con oxígeno ya a nivel hospitalario. Entonces, ¿cuál debe ser el manejo en ese caso del paciente que ya siente estos síntomas, doctora? Definitivamente tiene que contactar a su neumólogo. Como les dije, hay 5 tratamientos. Nosotros utilizamos las guías. Hay 5 pasos. El paciente, dependiendo de la severidad, porque hay pacientes que son leves, hay otros moderados y severos, dependiendo de cuántas crisis. Por ejemplo, un paciente que tiene más de 3 crisis al año que amerita nebulizaciones o manejo con esteroides, es un paciente que está con asma severa y debería estar en un tratamiento en un paso 4 o 5. El paso 1, digamos, es el paso leve, el paciente que es asmático, leve intermitente, que solo tiene crisis tal vez una vez al año, que se expuso a cambios de temperatura. Ese paciente tal vez necesita menos medicación. Como dijimos, son los esteroides y los broncodilatadores, que ahora vienen en un solo dispositivo. A nivel privado, en un solo dispositivo tenemos tanto el medicamento que desinflama como el que abre el bronquio. Doctora, entonces, esta medicación, ¿cómo se evalúa, verdad, cada paciente para diagnosticar con cuál tipo de medicación es la indicada? Claro, entonces es muy importante porque nosotros hacemos escalas de severidad y de síntomas. Por ejemplo, un paciente que está bien controlado no tiene por qué despertarse en la noche. Hay pacientes que se despiertan en las noches con síntomas de asma. Sí. Un paciente que está bien controlado no tiene por qué tener limitación a la actividad física, es decir, hacer las actividades de su casa, hacer ejercicio. Un paciente que está bien controlado no tiene que utilizar el medicamento de rescate más de 2 veces. Entonces ya con esto nosotros vemos a ver si el paciente es leve, moderado o severo. Un paciente, por ejemplo, que ha tenido más de 2 crisis, que le dice, no doctora, yo he tenido que ir a emergencias a nebulizarme, es un paciente que claramente no está bien tratado y yo puedo subir los escalones. Igual el tratamiento es variable, ¿verdad? Los síntomas varían de persona a persona, de lugar en lugar. No es lo mismo el asma de una persona que puede ser desencadenada por los ácaros que otra que tal vez es desencadenada por los cambios de temperatura. Y es variable, como les dije, puede que pase un año en que yo tengo muchas crisis y después pasa un año en que estoy bien controlado. Por eso es importante que hay que verlos cada 6 meses y dependiendo de estos 6 meses, haciendo todas las escalas de síntomas y evaluación, nosotros bajamos o subimos el tratamiento. Entonces es muy dinámico. Como vemos, el asma no es como tomarse una pastilla, eso es lo difícil, porque el paciente dice, bueno, no, si fuera como la hipertensión, ¿verdad? Se toma la pastilla, pero el paciente a veces como que le da pereza usar el tratamiento y también hay una resistencia. El paciente dice, no, yo no tengo asma, tengo bronquitis, como que hay una resistencia al diagnóstico. Pero algo muy importante es que el asma es crónica. ¿Qué quiere decir eso? Se controla, no se cura. Un paciente asmático pudo ser asmático en la niñez y pudo haber pasado muchos años en remisión, como decimos, dormida, y después se expuso. Hemos visto pacientes ahora con el coronavirus o con otros virus que empiezan otra vez con síntomas de asma. De ahí la importancia que siempre vayan a su médico para que le esté monitorizando los síntomas y evaluando el tratamiento. Doctora, nos hacen la consulta televidentes sobre pacientes asmáticos que también emocionalmente, que tienen una crisis de estrés, de ansiedad, de nervios, que sí están vinculados las emociones con los ataques de asma. Sí, entonces tenemos aquí en esta lista, hay muchos más que faltan. También está el estrés, está la contaminación ambiental, está el tabaco, ¿verdad? También otras enfermedades, si yo tengo rinitis o reflujo y no están bien controlados, me pueden afectar el asma. Entonces, claro que el estrés es un factor conocido desencadenante de crisis. Otra cosa muy importante es que los pacientes deberían de hacer ejercicio. Hay pacientes campeones olímpicos que son asmáticos, hay triatlonistas asmáticos. Un paciente que está bien controlado con su medicación puede hacer ejercicio. Es más, los cambios en estilo de vida son tan importantes en un paciente asmático como no. ¿Por qué? Porque se ha visto que la obesidad también está asociada. Un paciente obeso es más difícil controlarlo porque tiene resistencia a los esteroides, al tratamiento, a la inflamación. Entonces es importante que los pacientes asmáticos controlen el peso, coman saludable y hagan ejercicio, igual para prevenir, digamos, exacerbaciones. Doctora, ¿hay algún medicamento que pueda afectar al paciente asmático? Sí, hay unos medicamentos como los que llamamos beta bloqueadores, ¿verdad? Que pueden afectar porque aquí hay receptores, ¿verdad? Para abrir y cerrar el bronquio que pueden afectarlo. Entonces, algunos de medicamentos también pueden afectar a los pacientes asmáticos y producir que el bronquio se cierre.
¿qué otras restricciones debería tener un paciente asmático? Cuidados extra. Ok, yo siempre les digo a los pacientes asmáticos, si ustedes ven, esto depende mucho del ambiente. Por ejemplo, que aquí hay un ácaro. El ácaro entra, llega acá y produce inflamación. Entonces, el ácaro dijimos que es un bichito, que es el 90% de los casos de los pacientes alérgicos en nuestro país, ¿verdad? En otros países como España puede ser el polen del olivo, en este caso es el ácaro, entra y produce inflamación. Yo no puedo encerrar al paciente, ¿verdad? En una burbuja. Okay. Entonces, si yo tengo mi bronquio bien desinflamado con mi tratamiento de mantenimiento, yo me puedo exponer a cambios de temperatura y alergenos que no voy a desarrollar una crisis, o si la desarrollo va a ser leve. Ahora, en épocas de pandemia, todas las sociedades de neumología europeas lo que recomiendan es, si usted es asmático, no deje su tratamiento de mantenimiento, porque eso va a hacer que si usted se expone al virus, usted esté con su bronquio desinflamado, esté con su tratamiento de mantenimiento y no haga una crisis severa, o tal vez puede ser una crisis más leve. Entonces, en épocas de pandemia, aún más hay que reforzar que el paciente use su tratamiento de mantenimiento. Doctora, nos preguntan sobre los paseos. Los pacientes asmáticos, ya sean niños, abuelitos, ¿qué cuidados debemos de tener en esos casos, verdad? No estamos en nuestra casa, en un ambiente controlado. Claro, entonces, bueno, si estamos con el tratamiento de mantenimiento vamos a prevenir, pero sí hay que evitar cambios de temperatura, hay que evaluar que no haya mucha humedad, que no haya mucho polvo. También es muy importante todo lo que es el manejo ambiental del paciente asmático. Ya uno les enseña que tienen, ¿verdad?, que si son alérgicos a los ácaros, que tienen que sacar el colchón, para que le pegue el sol. También a la hora de barber o limpiar, no pueden limpiar, digamos, y barber si no levanta polvo, sino con un trapo húmedo. Entonces, siempre evaluar las condiciones ambientales, sobre todo humedad, polvo y cambios de temperatura, para tratar de controlar la parte ambiental, ¿verdad? No solo la parte de la medicación, sino la parte del ambiente, que es muy importante. Doctora, usted hablaba que el asma es crónica. Ajá. ¿Un paciente, un adulto mayor, podría desarrollar asma en esa etapa de su vida? Ok, entonces para desarrollar asma, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Creo que solo tenemos solo esos dos. Okay. Ahí está. Para desarrollar asma yo tengo que tener una base genética, ¿verdad? Los genes. Ahora, no necesariamente si mi papá es asmático yo voy a desarrollar asma, pero ya tengo, digamos, que un punto a favor. Y un factor ambiental desencadenante que puede ser donde el paciente se sensibiliza. ¿Qué significa eso? Yo no soy alérgica a los camarones, pero puede que en algún momento yo sea alérgica. Entonces, es la primera vez que llegó el ácaro, ¿verdad? Y mi cuerpo empezó a reaccionar. Entonces, en estos momentos hay una sensibilización. Ahora, esta sensibilización, ¿verdad?, puede tratarse con inmunoterapia, que es una de las preguntas que teníamos ahí, que son las vacunas. Eso hace que el organismo deje de reaccionar, como diga, no, ya no voy a reaccionar al ácaro. Entonces, esto es importante porque cambia, digamos, la evolución de la enfermedad. Doctora, en los niños, ¿qué edad es lo usual que aparezcan estas crisis de asma? Ok, no se puede hablar de asma hasta después de los 2 años, ¿verdad? Porque generalmente aquí puede haber asma inducida por virus o ¿verdad?, los pacientes que por virus hacen crisis de broncoespasmo o síntomas de asma. Después de los 2 años ya se ve que el paciente puede desarrollar asma, pero el diagnóstico de asma es muy importante. Es un diagnóstico clínico, pero hay que confirmarlo con una espirometría, una prueba de soplar. Entonces, un paciente que tiene los factores de riesgo, la historia clínica, digamos que el papá es asmático, tal vez tiene otras enfermedades también como rinitis o dermatitis, ¿verdad?, inflamación, y el paciente tiene síntomas de tos, falta de aire y pitos en el pecho. Esa es la clave. ¿Usted se resfría y se le va la tos al pecho y le dura más de 10 días? Sí, probablemente ese paciente sea asmático. Lo confirmamos con una espirometría. También hay otros exámenes que podemos hacer en sangre, las pruebas de alergia, los eosinófilos, que son unos que están en la sangre, pueden estar elevados. Entonces vean que, pues sí, el asma es una enfermedad multidisciplinaria. Nosotros no vemos solo el paciente, también pediatría ve pacientes asmáticos, nosotros lo vemos junto con el alergólogo, también junto con el nutricionista, con el psicólogo. En el hospital los mandamos a psicólogos, ¿verdad?, y también manejar todo lo que es el paciente de una forma integral. Muy bien. Doctora María Felicia Montero Arias, muchísimas gracias, neumóloga y especialista en medicina interna. Muchas gracias, doctora.